Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar un autor que se llamó Zygmunt Bauman. Es un sociólogo polaco que nació en 1925 en el seno de una familia judía, por lo cual cuando los nazis invaden Polonia, él tiene que huir a Rusia. Ahí se enrola en el ejército y participa en la Segunda Guerra Mundial. Su vida, su obra, digamos, es muy prolífica. Trabajó sobre muchos temas, algunos de los cuales son la globalización, el tema de la modernidad líquida, que es uno de sus libros más conocidos, y también se interesó por el tema del Holocausto. Yo les dejo acá algunos de los textos más conocidos de él, como Vidas desperdiciadas, la globalización, modernidad y Holocausto, Vida líquida, y vida de consumo, del cual hemos sacado el capítulo 2, una sociedad de consumidores, que vamos a trabajar en la clase de hoy. El concepto que vamos a trabajar de Bauman es el concepto de estratificación social. Nosotros ya vimos dos de las teorías clásicas de estratificación, la estructura social de Marx y la de estratificación de Max Weber. Este es un acercamiento, una aproximación más actual, digamos. Bauman vivió en el siglo XX, es contemporáneo nuestro. em, y el análisis que él hace de la sociedad es una forma diferente de estratificar, de diferenciar a los individuos. Él dice, el secreto de todo sistema social duradero, vale decir capaz de reproducirse a sí mismo exitosamente, consiste en saber dar a sus prerequisitos funcionales la forma de móviles del comportamiento de sus actores. Para decirlo de otra manera, el secreto de toda socialización exitosa reside en hacer que los individuos deseen hacer lo que es necesario para que el sistema logre reproducirse. Si nos ponemos a pensar, esto tiene mucha relación con el proceso de socialización. Lo que Bauman nos está diciendo acá es que justamente es la sociedad la que lleva adelante estos prerequisitos funcionales que toda sociedad tiene. Cada sociedad tiene un conjunto, una base de elementos, de valores y de disvalores que quiere transmitir. Bueno, en esta forma de estratificación social, en esta forma de análisis, digamos, ahora vamos a ver cuáles son esos valores. Pero básicamente la idea es que para que esa socialización sea exitosa, los individuos deben creer que ellos deciden, ¿sí? Que su voluntad, que desean hacer lo que la sociedad necesita que haga. Y Bauman se va a centrar específicamente en la sociedad de consumidores, ¿sí? Dice que en la página 78, yo les dejo las referencias, dice que la sociedad de consumidores implica un tipo de sociedad que promueve, alienta, refuerza la elección de un estilo y una estrategia de vida consumista. Desaprueba toda opción cultural alternativa, o sea, no hay otra opción, esta es la única. Una sociedad en la cual amoldarse a los preceptos de la cultura del consumo y ceñirse a ellos es la única elección aprobada, ¿sí? Una opción viable y por lo tanto plausible y un requisito de pertenencia. Acá tenemos un primer elemento. Este es un valor y un requisito para que la sociedad nos integre, para que la sociedad nos acepte. Aquellos que no acepten esto, aquellos que no cumplan con ese requisito de consumir, van a ser los excluidos del sistema. Ya más adelante vamos a avanzar sobre cuál es este concepto. Por lo tanto, dice, también los pobres son forzados a esta situación. Tienen que gastar más del poco dinero que tienen en objetos que tal vez son inútiles, ¿sí? Son objetos de consumo que para lo único que sirven es para demostrar que pertenecen, para no caer en la humillación social, ¿sí? Y convertirse en el hazmerreír. Esto está en la página 81. Entonces, esta forma de, digamos, de estratificación que trabaja Bauman va a estar basada en el consumo. Vamos a hablar entonces de una sociedad de consumidores. Acá tenemos una palabra interesante, ¿no? La sociedad de consumidores, dice Bauman, interpela a los miembros, ¿sí? Los llama, se dirige a ellos, los convoca, ¿sí? Trata de atraerlos, fundamentalmente en cuanto a su capacidad de consumidores. En otras sociedades hemos visto en la antigüedad que la sociedad interpelaba en cuanto a guerreros, ¿no? Había sociedades que interpelaban a sus miembros para que sean guerreros, para que sean intelectuales, para que sean hombres religiosos en la Edad Media. Bueno, nuestra sociedad nos interpela, nos llama, nos convoca para pertenecer
en tanto y cuanto seamos consumidores. Dice Bauman, al hacerlo de este modo, la sociedad espera ser escuchada, atendida y obedecida. Ese es el momento en donde la sociedad evalúa nuestra conducta como consumidores y nos va a recompensar o nos va a penalizar, ¿sí? Como resultado, esos lugares que ganamos se manejan entre la excelencia para el consumo o la inaptitud, ¿sí? Somos buenos consumidores o malos consumidores. Y ese es el criterio principal para demarcar la inclusión o la exclusión de la sociedad, ¿sí? La distribución de la estima, el estigma social, la cuota de atención pública, todo esto va a estar manejado por esa excelencia o ineptitud en el consumo, ¿sí? Entonces ya no tenemos, como decía Marx, los dueños de los medios de producción y el proletariado, o como hablaba Weber de las clases, ¿sí? Y la distribución en el mercado. Esta forma de apreciación, esta forma de abordaje, digamos, de lo que es la estratificación social, tiene que ver básicamente con el consumo, ¿no? Yo acá lo ilustré con dos fotos. La pertenencia o la ubicación social implica la moda, implica las cuestiones de la marca, ¿sí? Cómo uno está vestido, cómo está arreglado, los lugares que habita. Y por otra parte, digamos, el consumo de unos implica la carencia de otros, ¿no? Vamos a avanzar. Básicamente, la explicación que les traigo hoy está basada en una dicotomía, ¿sí? Em, Zygmunt Bauman va a hablar de la sociedad de consumidores versus la sociedad de productores. Él va a basarse, digamos, va a analizar más específicamente la de consumidores, va a decir que nuestra sociedad actual es la sociedad de consumidores. Y las sociedades anteriores eran una sociedad que se llamaba de productores y va a asignar a cada una de estas formas de sociedad una fase de la modernidad. La sociedad de consumidores va a pertenecer a lo que es la fase líquida de la modernidad y la sociedad de productores a lo que él llama la fase sólida. Este concepto de líquido y sólido, y ustedes van a ver si investigan en internet los libros que tiene él habla siempre de el amor líquido, la sociedad líquida, la economía líquida, la modernidad líquida, esta idea, este concepto de lo líquido como metáfora. Si nos ponemos a pensar en de dónde viene la metáfora, la diferencia entre un sólido y un líquido, rápidamente nos damos cuenta que las características de un sólido es que tiene una forma determinada, estable, ¿sí? Que no cambia demasiado, que no produce demasiada sorpresa, se mantiene, algo sólido se mantiene su forma. Como contrapartida, algo líquido es algo completamente inestable, que si no tiene una contención, pierde su forma, cambia completamente, adopta la forma del recipiente en el que está, lo líquido o lo gaseoso, digamos, ¿no? Pero básicamente le está comparando acá metafóricamente lo líquido con lo sólido. Entonces, estas características de que se mantiene en el tiempo o que es cambiante o que no se puede predecir o que es absolutamente predecible entre una y otra forma de sociedad, es la metáfora sobre la cual él se va a basar para analizar lo que fueron las sociedades anteriores a las sociedades actuales, que las define como sociedades de la fase líquida o de la modernidad líquida. En primer lugar, a diferencia de las sociedades anteriores, cuyo eje estaba dado en el trabajo y la producción, ¿sí? Y la ética del trabajo tenía que ver con lo grupal, con lo societal, ¿sí? El trabajo era un organizador, digamos, de la personalidad, pero de la sociedad también. A diferencia de eso, la sociedad de consumidores, los valores que tienen es el consumismo, ¿sí? Eje en el consumo y en el mercado. Y la ética del consumo lo primero es consumir, ¿sí? Lo refleja con una frase, compro, luego existo. La única demostración de que yo pertenezco a la sociedad es que consumo. El consumo es la razón de ser para la sociedad en fase líquida, para la sociedad de consumidores. Es el eje que integra lo social, ¿sí? Y la reproducción social se va a dar a través del consumo también. En cambio, para la sociedad de productores, el consumo, digamos, es un medio para vivir, satisface una necesidad. Esta es una gran diferencia. ¿Por qué? Si nos ponemos a pensar, todas las sociedades
consumieron a lo largo de la historia, ¿sí? El consumo siempre existió en las sociedades. ¿Cuál es la diferencia entonces entre las sociedades anteriores y lo que Bauman ahora llama específicamente sociedad de consumidores? Que en las sociedades anteriores el consumo se producía para satisfacer una necesidad y una vez que esa necesidad se satisfacía, cesaba el consumo. En la sociedad de consumo, el consumo es el consumo por sí mismo, es la razón de ser en sí, no es para cubrir una necesidad. ¿Sí? Si nosotros nos ponemos a pensar, hay una estadística que dice que en promedio las personas cambian el celular cada 18 meses. Si nosotros lo analizamos desde el punto de vista de la utilidad, ¿sí? De la satisfacción de una necesidad, ¿es realmente necesario que cada 18 meses la mayoría de las personas, sobre todo los jóvenes, cambien el celular? ¿O es una necesidad o es otra necesidad, digamos? Porque el celular sigue funcionando perfectamente. Tal vez, digamos, tal vez el cambio tiene que ver con tener un celular mejor, con tener un celular que nos permita la pertenencia, que nos defina como personas que pueden consumir, que no tienen un celular pasado de moda, que tienen el último modelo, que, digamos, accedieron a algo que los demás no pudieron, o porque es muy caro, o porque no se consigue, o porque es un modelo del que hubo pocos. Entonces, el consumo es diferente, ¿sí? Una cosa es consumir, comprar algo para cubrir una necesidad. Y otra cosa, como dice Bauman, en la sociedad de consumidores, es ese consumo por sí mismo, que tiene que ver con justamente pertenecer. El consumo nos define como perteneciendo, como estando incluidos. Bien, el último punto nos habla de los sujetos y la aptitud que necesitamos. En la sociedad de consumidores, en nuestra sociedad, ser consumidor implica también ser consumible. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros consumimos y pertenecemos a esa sociedad y nos vestimos de la manera que nos requiere y vamos de vacaciones a donde se supone que tenemos que ir y tenemos determinado tipo de auto y determinado tipo de consumos, nos convertimos nosotros mismos en un producto vendible, ¿sí? Esto que nos dicen cuando presentamos un currículum, vendete bien, ¿sí? Es básicamente esto, ¿no? Mostrar una cara, mostrar algo que al otro lo atraiga, ¿sí? Ser vendible, producirse transformarse en un producto implica unos actos de consumos anteriores, ¿sí? Una determinada educación, un determinado vestuario, una forma de hablar, acceso a determinados bienes. Esto es lo que dice Bauman, ¿no? En cambio, en la sociedad de productores, alcanzaba con ser un trabajador, con tener aptitudes físicas, ser sano intelectualmente y físicamente, tener ambos brazos y ambas piernas, ser una persona fuerte, no enferma, digamos, en relación con las exigencias laborales. Bien, ahora, esa es la aptitud, lo que se requiere. ¿Qué pasa cuando alguien no cumple eso? En la sociedad de consumidores tenemos lo que se llaman el consumidor fallido o fallado, ¿sí? Aquel que, incluso teniendo la posibilidad de consumir, no lo hace. ¿M? A la sociedad no le interesa mucho si no lo hace porque no puede o no lo hace porque no quiere, ¿sí? De hecho, hay como una base de sentido común que indica que todos pueden, ¿sí? Que todos pueden consumir. Entonces, no es no es una disculpa no consumir, ¿sí? La sociedad nos interpela para hacerlo y ve mal que no lo hagamos, ¿sí? Está mal que no cambiemos, que no compremos cosas nuevas, que no cambiemos la ropa según la moda, por ejemplo. Está mal visto. Hay que estar vestido a la moda, aunque el jean o la camisa que tengamos de hace 2 años sigue estando en perfecto estado, pero ya no es la moda. En cambio, para la sociedad de productores, se fue, ahí estamos, para la sociedad de productores, únicamente quedaba excluido de la producción aquel que era o anormal, o tenía alguna enfermedad mental, o alguna enfermedad física, un minusválido, un discapacitado. Eran los únicos que quedaban excluidos. Pero ahora vamos a ver que el tratamiento que esas personas tenían era diferente también. Bueno, seguimos con las características entonces. ¿Cuál es el lugar y cuáles son los patrones de comportamiento que se han incorporado a través de la socialización entre estos dos momentos, entre estas dos formas de sociedad? La sociedad de consumidores, esta que veníamos hablando, nuestra actual sociedad,
el hábitat, digamos, del consumo son los centros comerciales, los famosos shoppings, ¿sí? Los centros comerciales, la calle. En cambio, para la sociedad de productores, el centro de esa sociedad era la fábrica y el campo de batalla, ¿sí? Básicamente porque la sociedad de productores era una sociedad en donde los hombres trabajaban en la fábrica y en la guerra, y las mujeres también ofrecían, digamos, su trabajo en el sector terciario, en los servicios. Pero, digamos, esos eran los ámbitos de trabajo, ¿sí? La fábrica, la guerra, el sector terciario. En cambio, el hábitat de la sociedad de consumidores son los centros comerciales, los shoppings, y la calle, ¿sí? Bien. En la sociedad de consumidores, todos pueden consumir, no importa, no hay distinción de sexo, ¿sí? Si son hombres o mujeres, si sos joven o sos viejo, todos tienen que consumir. De hecho, ya vamos a ver más adelante que esta forma de sociedad lleva a una necesidad de que los consumidores sean cada vez más pequeños, ¿sí? De que se empiece a consumir cada vez desde más niños. En cambio, la sociedad de productores se basa en la obediencia a las órdenes, ¿sí? Hay una estructura asignada de horarios, de cumplimiento de cantidad de trabajos, de horas que se deben cumplir, de planillas que se deben completar, y el ordenamiento o el patrón de comportamiento se basa en el acatamiento de esa función, ¿sí? Esto implica cierta rutina, cierta monotonía, digamos, ¿no? Algo es casi igual todos los días. En la sociedad de consumo esto no existe, no hay monotonía, no hay rutina, ¿sí? Y no hay una función asignada más que la de consumir. Una característica muy importante de la sociedad de consumidores es que se basa, se rige por lo que Bauman llama el principio del placer, que significa buscar la felicidad y el placer individual, ¿sí? Ahí nosotros hemos agregado esto de la obligación de elegir como libertad de opción, ¿sí? La sociedad de consumidores nos presenta esta idea de consumir de una forma tal que nosotros creamos que es nuestra libertad. Esto que decíamos al principio, que nos transmite la socialización. Cuanto más efectiva es la socialización, cuanto más las personas hacen lo que la sociedad necesita, creyendo que son libres de hacerlo. Es esto exactamente. Entonces, la sociedad nos interpela, nos indica que tenemos que consumir, y esto conforma nuestro principio del placer, esto de buscar la felicidad y el placer individual. Esto contrasta, ¿sí?, con la sociedad de consumidores en donde hay lo que se llama la procrastinación, que es esta idea de posponer la gratificación, sacrificar hoy en beneficio de mañana, sacrificar lo individual en beneficio del todo, ¿sí? Hay una diferencia entre la sociedad de consumidores que es más individualista y la de productores que está pensando más en el grupo o en la sociedad, ¿sí? Entonces, volviendo a la sociedad de consumidores, buscar el placer y la felicidad es un acto de autoafirmación, ¿sí? Y un ejercicio de libertad. Así se supone que es esto. La sociedad nos indica que esto es así. Bien. En el caso de la sociedad de consumidores, el presente es hoy, ahora hay que consumir, ¿sí? En cambio, para la sociedad de productores, el presente es solo un medio para un fin, a futuro, ¿sí? No es hoy y ahora. Por eso hablamos de procrastinar. En la sociedad de consumidores se habla de lo individual, de la necesidad de las partes o del individuo. En cambio, en la de productores estamos hablando de la necesidad de todos, del grupo. En la sociedad de consumidores no hay vínculos duraderos. Esta es una de las características de la sociedad líquida, ¿sí? No hay vínculos duraderos. En cambio, sí lo hay en la sociedad de productores. Bien. Una característica importante acá, el mercado es el que traza la línea, y acá es importante porque estamos hablando justamente de estratificación social. En la sociedad de consumidores es el mercado el que traza la línea entre incluidos y excluidos, ¿sí? Y no se considera que los que están excluidos de esta sociedad necesiten ningún tipo de asistencia. Como contrapartida, en la sociedad de productores, la aptitud social, ¿sí?, si alguien es inválido o es discapacitado o no tiene las características que la sociedad necesita para trabajar, es el Estado, digamos, el que percibe esto y el que ofrece ayuda, asistencia, cuidados. ¿Mm?
Esta es una gran diferencia. Digamos que en este sentido la sociedad de consumidores es mucho más tajante y mucho más implacable. No hay un mostrador donde ir a quejarse porque uno no puede consumir, ¿sí? Sí hay una oficina pública donde uno puede pedir un subsidio o puede pedir un subsidio por desempleo o algo por discapacidad, un certificado de discapacidad que lo exima, por ejemplo, de trabajar. En la sociedad de consumidores eso no ocurre. Esta es una gran diferencia entonces. Bien, entonces hasta acá estuvimos viendo el hábitat en donde se diferencian la sociedad de consumidores y la de productores y ciertos patrones de comportamiento. Vamos a pasar por otras dos características, ¿sí?, del mercado y las mercancías, ¿sí? Cómo se maneja esta relación. Y dos formas de fetichismo, el fetichismo de la subjetividad y el fetichismo de la mercancía. En la sociedad de consumidores, nos dice Bauman, el propio sujeto tiene que ser un objeto consumible, lo que decíamos antes, ¿sí? Transformarse en un objeto vendible, consumible. Y para ello tiene que mostrarse, ¿sí? Tiene que ser deseado, codiciado, ser famoso. Hay que estar visible, algo que ya mencionaba Bauman desde los medios de comunicación, ¿no? Bauman le da una vuelta de tuerca a esto de la visibilidad. La invisibilidad, dice, es sinónimo de muerte. No mostrarse es sinónimo de muerte. En cambio, en la sociedad de productores, la relación tenía que ver con la fuerza de trabajo, ¿sí? El trabajo es lo que adquiere la característica de una mercancía. En consecuencia, se compra y se vende ese trabajo a valor de mercado. Esta es la diferencia con la sociedad anterior. Podemos encontrar la referencia a los autores que vimos, ¿no? A Marx y a Weber, que hablan de la fuerza de trabajo y cómo ese trabajo, bueno, en Marx está explotado por el capitalista y en Weber ese trabajo se dirime dentro del mercado, que es un mercado diferente al que estamos viendo hoy, ¿no? Al consumo. Bien, por otra parte, Bauman nos dice que en la sociedad de consumidores existe un fetichismo de la subjetividad. Se cree que los sujetos eligen en plena libertad y para ello es necesario que desaparezcan los rasgos de la acción de compra-venta, ¿sí? Soy inteligente porque me compré tal cosa, soy exitoso porque tengo tal auto, soy feliz porque tengo tal casa, etcétera, etcétera. Entonces, ese acto de compra-venta queda escondido y aparece simplemente la característica del sujeto como consumidor, ¿sí? Desaparece el acto de compra y nos transformamos simplemente en alguien que está integrado, en alguien que cumplió a lo que la sociedad lo interpeló, que es el consumo. Por otra parte, en la sociedad de productores, Bauman nos habla del fetichismo de la mercancía, ¿sí? Y acá estamos hablando de la fuerza o capacidad de trabajo que no está separada del sujeto, ¿sí? No puedo separarla como si fuera un objeto. Entonces, todas las variables que tienen que ver con el trabajo, el salario, por ejemplo, esconde esa relación entre los individuos, ¿sí? Entre el empleador y el asalariado. Hay una relación escondida entre empleador y asalariado a través del salario, entre el capital y el trabajo. Estas formas de relación, fíjense que están haciendo siempre referencia al ámbito del trabajo, ¿sí? Al ámbito de lo que Bauman llama la fase sólida o la sociedad de productores. Y por último, ¿qué lugar ocupamos en la sociedad? ¿Sí? Y según qué cosas ocupamos ese lugar. O sea, los factores de estratificación, cómo a través de estas características de la sociedad nos diferenciamos, que era el eje, digamos, del trabajo. Bueno, en la sociedad de consumidores nos separamos, nos diferenciamos o nos estratificamos según las características de qué consumimos, ¿sí? Qué cosas consumimos, a dónde las consumimos, en qué lugar, en qué situación y con qué frecuencia también las consumimos, ¿sí? Otra de las características es la excelencia en el consumo. ¿Cuán buenos somos consumiendo? En un índice, digamos, de 1 a 10. ¿En dónde estamos? ¿Más cerca del 1 o más cerca del 10? Eso nos va a mostrar cuán buen consumidores somos. O sea,
¿En qué medida hacemos caso a ese llamado o esa interpelación de la sociedad que nos llama a consumir? Cuando esto no ocurre, ¿sí? Bauman habla de la ineptitud y habla del consumidor fallido. El consumidor fallido es aquel que no cumple con esa interpelación de la sociedad, con ese requisito para pertenecer. ¿M? Y nos habla de que hay un deterioro, ¿sí? En la estima social, hay un estigma. El que no puede consumir queda separado, estigmatizado, mal mirado. ¿M? Y otra de las características que tienen digamos, los agentes sociales que no pueden consumir es este concepto que introduce Bauman de vergüenza prometeica. El concepto de prometeico viene de aquella tradición de Prometeo, ¿no? Aquel humano que le robó el fuego a los dioses y que por eso fue condenado. Pero, digamos, toda esta metáfora de Prometeo tiene que ver básicamente con el orgullo de la construcción, de hacer algo solo, ¿sí? De poder desarrollar algo solo. La vergüenza prometeica justamente es lo contrario, ¿sí? Bauman nos dice que esta imposibilidad de consumir se traduce en esta vergüenza, en esta visión de que los objetos que se producen en la sociedad valen más que la persona misma, ¿m? Que el acto de consumo vale más que los individuos. Y esta es una de las características por las cuales la persona queda excluida. Por otra parte, si vamos a la sociedad de productores, el lugar que yo ocupo en la sociedad tiene que ver con las características del trabajo, ¿sí? Seguimos centrados en el trabajo, no en el consumo. ¿De qué trabajo? ¿En dónde trabajo? ¿Cuál es mi calificación? ¿Sí? ¿En qué rama de la actividad trabajo? ¿En qué condiciones también trabajo? Si mi empleo es registrado, si no es registrado. ¿M? Diferencias que tienen que ver con el trabajo también, diferencias de sexo, diferencias de edad, diferencias de nivel educativo que me van a poder permitir acceder o no a estos lugares a condiciones de relación laboral, por ejemplo, o a tipos de trabajo diferenciales, ¿sí? Y en comparación con lo que decíamos de la sociedad de consumidores, de la vergüenza prometeica, en el caso de la sociedad de productores, el concepto es esta definición, si quieren, este reconocimiento de que el hombre tiene que ver con la autoría del mundo, ¿sí? Hay un desafío, el mundo nos desafía y a través del trabajo nosotros lo modificamos y esto en contraposición con la vergüenza prometeica, es el orgullo prometeico, es esta idea de que el hombre puede transformar el mundo, puede cambiarlo, puede hacerlo mejor y es él el que lo hace, ¿sí? En el caso de la sociedad de consumidores, la vergüenza viene porque esos productos de la creación humana están como sobrevalorados sobre las personas, ¿sí? Bueno, y por último quiero dejarles algunos conceptos que son importantes y que fuimos hablándolos así en general o que aparecen en el texto, pero quiero hacer referencia porque son importantes. El primer concepto que ustedes van a ver es el concepto de paidoculturalidad. Esta idea de lo que hablábamos hoy que tiene que ver con el concepto de socialización y con la incursión de la niñez en esta cultura del consumo, ¿sí? Cada vez vemos con menos asombro, si quieren, ¿no? Cómo la cultura consumista se va apoderando de los niños, cada vez más pequeños, si quieren, ¿no? Cómo las, no sé, fábricas de fideos tienen personajes, por ejemplo, para atraer a los niños, cómo los chicos en los supermercados piden una marca de arroz específica porque tiene un muñequito. Eh, Ni hablar de lo que son postres o yogures o golosinas, ¿no? Pero digamos ya, ya que un niño pida, no sé, una marca de fideos, por ejemplo, nos está mostrando que cada vez es más recurrente esta idea de apuntar a los primeros momentos de la socialización para acceder a que esos niños desde más pequeños tengan acceso y sepan que tienen que consumir y sepan distinguirse por el consumo, ¿sí? Los niños saben de las marcas, de lo que significan, por ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces este concepto de paidoculturalidad como del reinado de los niños, nos dice Bauman, lo utiliza mucho la sociedad de consumidores
para crear, para generar esta compulsión, este llamado, esta interpelación a los niños desde lo más pequeños que se pueda. Después tenemos una distinción que él hace entre el consumidor de jure, ¿sí?, y el consumidor de facto. Él dice que todos somos consumidores de jure, o sea, consumidores desde el punto de vista de la ley, porque la sociedad, para pertenecer a ella, nos dice que tenemos que consumir. Ahora bien, somos consumidores de facto cuando evidentemente logramos, ¿sí?, cuando de hecho consumimos y pertenecemos a la sociedad por nuestros consumos. Lo que ocurre en el medio es que en muchos casos no hay consumo. Y a eso se llama el consumidor fallido, que es el otro concepto que está acá abajo, ¿sí? O sea, aquellos individuos que no pueden o no quieren consumir, puede ser a veces, digamos, grupos, por ejemplo, que protestan contra el consumismo, ¿sí? Este, mm, no necesariamente porque no pueden, sino porque es una decisión ideológica o política, o de valores, para la sociedad son mal vistos, ¿sí? Son los consumidores fallidos. Y esto es muy importante, digamos, en algún momento hablamos más atrás, esta idea de que ser un excluido en la sociedad de consumidores es mucho peor que ser un excluido en la sociedad de productores, porque no hay excusa para no consumir. Para la sociedad de consumidores no hay ninguna excusa. Todos deben consumir. ¿M? Y no hay un lugar donde decir yo no puedo, ¿sí? La sociedad de productores tenía un ámbito en donde aquel que no podía integrarse, había un Estado, ¿sí? Un Estado, una oficina pública, lo que fuera, en donde uno podía avisar, ¿sí? Y recibía algo a cambio, algún cuidado, algún subsidio, algún beneficio, algo. En la sociedad de consumidores ese escritorio, ese mostrador no existe. Entonces el consumidor fallido queda excluido automáticamente y no hay posibilidad de interpelar de una segunda opción. Si no consume, queda fuera de la sociedad. Otro de los conceptos que me gustaría que trabajen en el texto, que lo busquen y lo lean más concienzudamente, esto es una especie de ayuda, de guía, ¿no?, de conceptos que quedaron, es el tema del principio de realidad y el principio de placer. Y acá Bauman trae un poquito a Freud, ¿no? Bauman dice que, trayendo a Freud, que los seres humanos nos manejamos por el principio del placer, ¿sí? Por la individualidad, pero que para vivir en sociedad tuvimos que relegar ese principio del placer por el principio de realidad, ¿sí? O sea, hacer cierto intercambio, hacer ciertas concesiones para poder vivir más o menos en paz. Entonces, desde ese punto de vista, nos resignamos a dejar ciertas individualidades, ciertas libertades. Bauman analiza el principio de realidad como el principio que utiliza la sociedad de productores, la sociedad anterior, y que la sociedad de consumidores se maneja por el principio del placer. Ahora bien, si la sociedad se manejara por el principio del placer únicamente, tendríamos un problema porque la sociedad estaría socializando en un elemento de individualización que en definitiva iría en contra de ella misma, ¿sí? Porque la sociedad necesita cierta represión, cierto coartar algunas libertades para que, digamos, la sociedad pueda vivir, para que los individuos puedan convivir entre ellos. Si quitamos todos esos lazos, esto disolvería la sociedad. Entonces, algunos autores dicen que esta socialización en realidad sería una socialización para no socializar, que iría en contra, para desocializar. Una socialización que en vez de generar la armonía y la tendencia, digamos, a los individuos a convivir entre sí, estaría como exacerbando esa individualidad, ese placer individual, esa libertad. Bauman dice que la sociedad de consumidores lo solucionó muy inteligentemente, ¿no? Lo que hizo fue que ese principio del placer, ¿sí?, fuera el consumo. Y ese consumo es lo que mantiene unida a la sociedad. Pero que de tal manera, como nos decía al principio, ese principio del placer es obligado por la sociedad, o sea, es ese valor que nos coerciona y que nos mantiene a todos unidos, pero a su vez
cada uno lo vive como un ejercicio de libertad individual, ¿sí? Cada uno de nosotros consume, pertenece a la sociedad de consumidores, suponiendo, creyendo fervientemente en realidad, que es libre, que por libre elección elige consumir, cuando en realidad es una imposición de la sociedad. Entonces, en este momento se cruzan los dos principios y por eso dice Bauman que es tan efectivo. Otro de los elementos que trae a colación Bauman y que analiza de manera muy interesante en una de las páginas es la diferencia entre multitud y grupo. En la sociedad de consumidores hay multitudes, ¿sí? Hay como individualidades amontonadas, digamos, ¿sí? Esto es muy diferente a un grupo. Un grupo es algo diferente a las individualidades que lo conforman. Cada uno lleva un rol, son más estables. Volvemos a esto siempre, ¿no? De lo líquido y lo sólido. Los grupos son más estables, pertenecen más a las características de lo sólido, cada uno cumple un rol, son perdurables en el tiempo. Las multitudes son multitudes, ¿sí? Sumas de individuos que estallan en un momento, que salen a la calle, pero que esas relaciones no son duraderas, digamos, no perduran más que un día. Una protesta, una manifestación a favor de algo, no continúa no hay una continuidad en la historia de eso, ¿sí? Es muy interesante el análisis que él hace acerca de los carnavales, de lo que significa el carnaval, ¿sí? Como ejemplo de la multitud, ¿no? De hablar de multitudes y no de grupos. Y por último, em, hay, digamos, estos conceptos de el mercado y la economía. Él habla justamente que la característica de la sociedad de consumidores es sumir a sus individuos, a las personas que conforman la sociedad en préstamos y deudas, ¿sí? El subsidio al consumo tiene que ver con esta necesidad que tiene la gente de consumir, con esta vocación, digamos, a consumir que la sociedad impone, y esto es lo que mantiene la rueda andando, ¿no? Entonces, los individuos se endeudan, ya no están encerrados en una celda, están endeudados. Necesitan trabajar para poder consumir. Y para consumir necesitan endeudarse, ¿sí? Para consumir necesitan préstamos. Entonces, la sociedad genera un mecanismo de préstamo, deudas, impuestos, que justifica esta forma en que cada elemento lleva adelante este valor, esta idea de la sociedad, en donde todos somos interpelados a consumir, ¿m? Donde la forma en que tenemos para sentirnos parte, para ser parte de la sociedad, es el consumo. Recordemos entonces que el consumo para la sociedad de consumidores no es el consumo que satisface una necesidad, es el consumo que la sociedad nos interpela a hacer para poder pertenecer, ¿sí? Bueno, lo dejamos acá. Cuando en la semana tengamos la clase por Zoom presencial, sincrónica, no presencial, las dudas que tengan las vemos ahí, ¿sí? Bueno.